Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Me alegro de verte en la casa de Dios y en la tuya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, yo quisiera tomar unos minutos, vaya por delante mi agradecimiento, primero al Señor que me permite estar aquí y poder veros y veros en bendición, y en segundo lugar agradecer a mi hermano Dolo, el pastor de la iglesia, que haya tenido la bondad y la gentileza de recibirme con tanto cariño, con tanta hospitalidad y de brazos abiertos, y me ceda la plaza para poder ministrar un consejo de la palabra del Señor. Amén. Os comparto un verso de la Escritura, veréis. Este texto que voy a tomar lo he estado ministrando estos días en Ciudad Jardín y lo he predicado en varias partes porque el texto es muy largo y para poder abordarlo con detalle se necesita tiempo y espacio. Así que, aunque lo prediqué en dos partes, en dos fases, yo voy a intentar coger lo de una parte y lo de la otra que considero que el Señor ha puesto en mi corazón y fusionarlo en una para que te haga bien, ¿vale? Os voy a hacer una lectura de un pasaje y quiero que prestéis muchísima atención a este pasaje que es precioso. Dice la palabra del Señor así, en Lucas capítulo 8, verso 26. No voy a hacer toda la lectura del pasaje porque es muy largo, voy a tocar unos versos solos. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Notad esa frase porque es muy importante. En la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, un hombre poseído. La Biblia dice que fruto de esa posesión habían tres consecuencias. Dice, no vestía ropa. Segundo, no moraba en su casa con su familia y vivía en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Santísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban los demonios que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Cierra los ojos al Señor. Pedimos al Señor que me pueda usar para gloria de su nombre. José, así como estás, puedes levantar una oración conmigo. Señor y Padre Celestial, te pido, Padre Santo, que hoy puedas, Señor, usarte de tu siervo, Dios mío, para que seas, Señor, tú hablando a través de él, Dios mío, que puedas, Señor, ungir su garganta, Padre Santo, Señor, poner las palabras en su mente, Dios mío, para que él pueda hablar a los corazones, Padre Santo, para que él, Dios mío, Señor, pueda hacer el bien, Señor, hoy, a través de predicar tu palabra, Señor. Te pido que tú, Señor, lo bendigas, Padre Santo, y lo utilices en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Veréis, yo le puse en su día, cuando recibí este mensaje de parte del Señor, le puse un título a este sermón. La historia narra cómo Jesús toma a sus 12 discípulos, se sube a una barca y hace una travesía por el lago de Genesaret a una ciudad que regularmente no era visitada por ningún profeta de Israel. Esa ciudad se llamaba la tierra de los Gadarenos. Ahora entraremos en detalle. Esa tierra era una tierra que formaba parte del territorio de Israel, de Judea, y cuando hago alusión a Judea me refiero evidentemente a Samaria y Galilea, que eran las tres provincias que delimitaban todo el territorio de Israel. La tierra de Gadara era tierra que pertenecía al territorio de Israel. Sin embargo, esa tierra pertenecía a una serie de ciudades
que pertenecían a una provincia llamada la provincia de Decápolis. Decápolis era una provincia de la tierra de Israel con 10 ciudades que tenían una influencia muy acusada de parte de la cultura griega y la cultura romana. Ustedes saben que la cultura griega y la cultura romana eran contradictorias a la tierra de Israel. Israel siempre estuvo luchando para que la cultura griega no se implantara en su territorio. Del mismo modo, el Imperio Romano manejaba los resortes del poder en la tierra de Judea, pero concedían cierta libertad religiosa para que los judíos acudieran al templo a adorar. En definitiva, la provincia de Decápolis se componía de 10 ciudades que tenían una fuerte influencia tanto griega como romana, donde mayoritariamente la población de esas 10 ciudades eran gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es alguien que no es judío. Es alguien que no es judío. En la tierra de Gadara, que era una de las 10 ciudades que formaban parte de la provincia de Decápolis, vivían muchos gentiles. ¿Cómo sabemos que vivían gentiles? Porque dice la Biblia que cuando Jesús llegó allí había un hato, y lo digo desde el respeto, de cerdos. Vaya por delante, y quiero ser muy claro en este asunto, que cuando yo mencione la palabra cerdos, en ningún momento me estoy refiriendo a personas. Lejos esté de mí ofender la dignidad de nadie. Cuando hablo de cerdo me estoy refiriendo a inmundicia, a pecado, a carne, a todo aquello que no agrada a Dios. Ustedes saben que un cerdo en Israel no era permitido. Es decir, en Galilea un cerdo no podía entrar. En Decápolis sí, porque aunque era territorio de Israel, no había judíos, había gentiles. En definitiva, la Biblia dice que Jesús toma a sus 12 discípulos y les dice: vamos a la ribera opuesta. ¿A qué ribera opuesta? A la ribera de Decápolis, a la tierra de Gadara, a donde hay cerdos y ningún profeta se atreve a ir, a donde hay tanta inmundicia, tanta suciedad, donde hay gente que vive tan lejos del Dios de Israel que allí no visitan los profetas, que allí no visitan los predicadores y que allí no va nadie a echar una mano, porque es la tierra de los marginados, es la tierra de aquellos que no tienen arreglo, aquellos que no tienen solución, aquellos por los que no merece la pena apostar ni un duro, dejarlos allí, que mueran irremisiblemente. Pero dice la Biblia que Jesús toma a los 12 apóstoles, sube a la barca y dice: pasemos al otro lado. ¿A dónde? A la ribera opuesta. La ribera opuesta implica que esa ribera, la tierra de Gadara, era todo lo contrario a Galilea. En Galilea habían judíos ortodoxos. Allí estaba la cúpula, el alto estatus social de la época. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, los esenios de Qumran. O sea, todos los grupos religiosos que manejan los resortes del poder del templo. Pero en Gadara no. En Gadara están los menospreciados. Me vais a entender y lo digo con claridad. En Gadara están los que no vienen al culto. En Gadara están los que no pertenecen a ninguna religión. Esos son los marginados, no forman parte del grupo, esos no acuden a ninguna iglesia, así que son pecadores de 7 plantas, merecedores del infierno más brutal, y cuando el Señor los arroje al infierno van a pagar las consecuencias de su pecado. Pero dice la Biblia, Jesús sube a la barca y se va a la ribera opuesta. Recíbelo en tu corazón. Quizá yo no tengo tiempo para ir a las riberas opuestas. Aquellas familias que están desahuciadas porque dicen: este matrimonio no tiene arreglo, hace aguas. Llevan años divorciados bajo el mismo techo. Son la ribera opuesta. Aquellos que no se acercan al culto, aquellos que no tienen solución, son una familia esclava de su pecado. Así que a esa ribera nadie se atreve a ir. Pero noticia, tengo una noticia: Jesús siempre tiene tiempo para visitar las riberas opuestas. Subir a la barca. Y ahora dice que cuando entra en la barca, y aquí quiero detenerme unos minutos, cuando entra en la barca, dice la Biblia literalmente: se levantó una gran tempestad de viento. Levanta tu mano derecha conmigo y di: se levantó una gran tempestad de viento. Y ahora la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿qué tempestad de viento está soplando en tu casa? Porque Jesús tiene un propósito: llegar a la tierra de Gadara,
Porque en la tierra de Gadara, como hemos leído, había un endemoniado que dice la Biblia, no vestía ropa, lo digo con respeto, no vestía ropa, andaba desnudo, indecentemente vestido, no vestía ropa. Dice, no vivía en su casa, es decir, posiblemente tenía padre, mujer, hijos, pero había perdido el contacto con su familia. Tercero, vivía en los sepulcros, nadie quería tener contacto con él, al pueblo no bajes, vive en el cementerio, pero aquí no te atrevas a venir. Ese endemoniado, dice la Biblia, que cuando Jesús le preguntó ¿cómo te llamas?, él le respondió, Legión, porque muchos somos. ¿Saben que una legión en el Imperio Romano se componía de 6.000 soldados? Quiere decir que dentro de ese hombre habían 6.000 demonios. Pero ese hombre desahuciado por los de Judea, ese hombre poseído, que dice la Biblia, lo ataban con cadenas y con grillos, pero la rompían. A ese que nadie apuesta por él, dice Jesús, coge la barca y va a visitarlo. Porque por aquellas personas que tú y yo no apostamos y que tú y yo no le vemos solución, Jesús coge la barca y es capaz de visitarles. Si un encuentro con el Cristo de la Biblia puede cambiar una vida, puede romper una cadena, puede liberar un endemoniado, puede arreglar un matrimonio, de que Dios lo puede hacer, lo creo, lo puede hacer. De la Biblia, que antes de llegar a la tierra de Gadara, se levanta una tempestad de viento. ¿Saben, hermanos? Aquella tormenta no se levantó al azar. Fue, atención, provocada por los demonios. ¿Cómo que esa tormenta fue provocada por los demonios? Por una razón. La Biblia dice, se levantó una gran tempestad, no de agua. Lo he leído 1000 veces y no he caído en la cuenta. La tempestad no era de agua, era de viento. La palabra viento en el original griego es pneuma, significa espíritus. Quiere decir que los demonios, como sabían que Jesús se aproximaba a la tierra de Gadara y iba a liberar al endemoniado gadareno, levantaron una tempestad de viento en el mar para que la barca de Jesús y los apóstoles no llegara a la tierra de Gadara. Y ahora tú te preguntarás, ¿esto es posible? ¿Los demonios pueden levantar una tormenta de viento? Te voy a decir algo de paso, aparcamos este dato y luego lo tomamos. Notar, hermanos, que el texto no dice que se levantó una tempestad de agua, dice que era una tempestad de viento. Y la palabra viento significa demonios, espíritus. Ahora, ¿pueden los demonios materializar la energía y provocar una tempestad de viento? Sí, lo pueden hacer si Dios se lo permite. Si Dios en su soberanía lo permite. Te voy a dar un texto bíblico. ¿Os acordáis de Job? Cuando el Señor le dio permiso a Satanás para probar a Job, también dice la Biblia que los demonios levantaron una tempestad de viento. Escrito está, Job 1:18. Entre tanto que este criado hablaba, vino otro criado y le dijo a Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y solamente yo escapé para darte la noticia. Ese viento también fue provocado por espíritus, por permiso de Dios. Ahora, quiero que notes este dato. ¿Cómo puedo saber yo cuando la tormenta que me está azotando a mí, a mi casa, es provocada por Dios o es provocada por los demonios? ¿Lo quieres saber? Amén. Te voy a dar varias características. Hay a veces que la vida nos golpea y nos golpea duro, que nos golpea y nos golpea fuerte. Y tú te preguntas, ¿esto es una prueba de Dios o es una tormenta que me está levantando el demonio? ¿Quieres saber si es de Dios o es del demonio? Te voy a dar varias características antes de llegar a la tierra de Gadara. Mira, en esta tormenta provocada por los demonios, la barca, dice la Biblia, se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que la barca se hundía. Cuando el demonio levanta una tormenta, la barca se hunde. Pero vamos a otra tormenta que no la levantaron los demonios, la levantó Dios. Jonás capítulo 1 verso 4, ¿te acuerdas? Aquel profeta llamado Jonás que el Señor le dice, vete a Nínive y predica, pero él no hace caso a Dios, se sube un barco y se va en la dirección contraria. Y como Dios quería que fuera a predicar aquella tierra, dice la Biblia en Jonás 1:4, pero el Señor, no los demonios, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría el barco. Notar, en la tormenta que levantan
los demonios en la barca con Jesús, dice, la barca se hundía. En la tormenta que levanta Dios cuando Jonás está en el barco, dice, se pensó que el barco se hundiría. Es diferente, ¿eh? En una la barca se hunde y en otra los tripulantes piensan que se van a hundir. ¿Quieres saber si la tormenta que estás sufriendo es provocada por Dios o por el demonio? Esta es una de las principales características. Si tu barca poco a poco se hunde, no lo dudes, es del demonio. Pero si la tormenta es provocada por Dios, provoca que pienses que te vas a hundir, pero es lo que tú piensas, no es lo que Dios va a hacer. La tormenta que Dios levantó en Jonás devolvió a Jonás a la voluntad de Dios. La tormenta que Dios provoca te hace florecer, te mantiene a flote, no te termina por hundirte, sino por sacarte de la situación donde estás. Una tormenta hunde la barca, la otra piensas que te va a hundir, es lo que tú piensas, pero si la levanta Dios, tranquilo, no te hundes. Amén. Dios te saca a flote. Amén. Ahora, hay otra señal que identifica que la tormenta es levantada por Dios o por los demonios. Y es que, notar este texto. Dice, se levantó una gran tempestad de viento. No era de agua. Pero el texto dice de tal manera que las olas se echaban en la barca. Quiere decir que el agua que entraba dentro de la barca donde iba Jesús y los apóstoles no era agua que caía de arriba, era agua que el viento provocado por los demonios provocaba que el agua del mar se metiera dentro de la barca. Pregunto, es algo que todos sabemos, ¿el agua del mar es dulce o amarga? ¿Te la puedes beber? Es salada, es amarga, ¿verdad? Bien, el agua que entraba en la barca donde estaba Jesús y los apóstoles era amarga. Pero cuando llueve, ¿el agua qué es? ¿Salada o dulce? Es dulce. Lo que viene de Dios, aunque te haga padecer, es dulce. Amén. Pero la tormenta que levantaron los demonios y provocaba que el agua entrara en la barca, si te la echabas a la boca, no que te quitaba la sed. ¿Por qué? Porque era amarga. Y es que la tormenta que levanta el demonio te amarga el alma, pero la que te levanta Dios, aunque te haga padecer y sufrir, no sé por qué, pero tienes una dulzura y una paz en el corazón que puedes decir lo que dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tercera señal. ¿Quieres saber si la tormenta es de Dios o del diablo? Pregúntate, ¿hacia dónde me está empujando la tormenta? Porque la tormenta que se levantó en el lago de Genesaret, lo que pretendían los demonios es alejar la barca a Jesús del endemoniado gadareno que le iba a dar solución. Querían alejarlo de su destino. Pero la tormenta que Dios le levantó a Jonás, ¿sabes lo que hizo? Que le devolvió otra vez al círculo de la voluntad de Dios. Amén. Tú te quieres alejar de Dios, pero la tormenta te vuelve a acercar a Él. Amén. La pregunta es, ¿a dónde te está acercando la tormenta? Si la tormenta te lleva a clamar, es de Dios. Amén. Si la tormenta te lleva a decir, o me ayudas tú, o la tormenta acaba conmigo, y a caer de rodillas, la tormenta es de Dios. Pero si la tormenta te está alejando más de Dios, no lo permitas, reprende a todo demonio, ponte a todo rodillas, levanta tu mano sin ira ni contienda, porque Dios está en tu barca. Dice la Biblia, notad bien, que Jesús, hay paz del Señor aquí, ¿no lo notáis? Amén. Está bien conmigo, hermanos. Amén. Dice que Jesús en la barca se echó a dormir. Por favor, que el Espíritu Santo ruego que interprete estas palabras en tu corazón. Una tormenta y los apóstoles, que eran pescadores, arriando las velas, cogiendo las cuerdas, echando enseres. Ellos son profesionales del mar, se han enfrentado a muchas tormentas. Pero dice la Biblia, tuvieron miedo porque dicen, esta tormenta termina por hundir la barca. Tanto que clamaron a Jesús porque él dormía. Y le dicen, no tienes cuidado de nosotros, es que no ves que nos hundimos, despierta. Jesús en medio de la tormenta dormía. Y cuando se levanta, la calma. ¿Cuál es el milagro de este pasaje? ¿Que calme la tormenta o que se atreva a dormir en medio de ella? Porque si es un milagro que Dios calme las tormentas, es más milagro que con la que te está cayendo encima, anoche fueses capaz de dormir y esta noche vuelvas a conciliar el sueño. Ese es el verdadero milagro. Tienes problemas, pero duermes tranquilo. Tienes problemas, pero duermes con paz. Eso es un milagro. Y ahora los apóstoles
notar, brutal, es que lo he leído muchas veces, pero creerme que yo no sé hacer estas cosas, no tengo yo inteligencia, y lo digo en la presencia de Dios, para caer en estos datos, a no ser que el Señor me ilumine. Todo es gracia y misericordia. Dice, se puso de pie Jesús y le dijo al viento, ¡calla! Enmudece. Amén. Pregunto, ¿por qué le dice al viento que calle? ¿Es que acaso el viento habla? ¿No era más normal que le dijera, repósate, aquíétate, cálmate? Pero no le dice que se calme, le dice que se calle. Porque pregunto, ¿es que una tormenta habla? La respuesta es sí. Hay tormentas que vienen a nuestras vidas que te voy a decir más. Hay gente que ha podido superar una tormenta, pero no ha podido superar el mensaje que la tormenta le dejó. Hay gente que ha podido superar una enfermedad, pero no ha podido superar el mensaje que la enfermedad le dejó. Viven con miedo. Por eso cuando Jesús se levanta le dice al viento, calla, dando a entender a estos discípulos los libros de la tormenta y del miedo del mensaje que provoca la tormenta. Hoy te dice el Señor a través de este siervo inútil, no tengas miedo. Amén. Yo te libro de la tormenta y del mensaje que te deja la tormenta. Amén. Pero notar, le dice que calla. Y le dice otra palabra, enmudece. Misterio, esto es un misterio. ¿Saben lo que significa la palabra enmudecer en el texto griego? Poner un bozal. Es decir, cuando Jesús se despertó le puso un bozal a la tormenta. Te lo interpreto. Ves un perro por la calle y lo ves con un bozal. ¿Eso qué significa? Que el perro puede ladrar, pero no puede morder. Cuando Jesús le pone un bozal a la tormenta, le estaba dando un mensaje a los apóstoles. Tranquilo, que la tormenta solo puede ladrar, pero no te puede morder. Este es el Dios de la Biblia. Aleluya. El que pone bozal a tus tormentas. Amén. Escúchame que te digo. La Biblia dice que cesó el viento y que hubo en la barca grande bonanza, hubo paz. Porque Jesús puede hacer eso en tu casa. Amén. En medio de tus problemas, de tus necesidades económicas, de los problemas que tienes con los hijos que ves que no se enderezan, de esas peticiones de oración que llevas años haciendo y que parece que el cielo se tiñe de bronce y no se cumplen, y que a otros sí el Señor le responde y a ti no, porque quizá tenga un trato personal el Señor contigo. En medio de toda esa tormenta, tengo que decirte que Jesús, si eres capaz de clamar y que Él se ponga de pie, puede traer paz a tu casa. Escuchad bien lo que te voy a decir. Cuando Él se levanta, y termino rápido porque esto es muy largo, ¿me dais unos minutos solamente? Amén. Cuando Él se levanta y le dice al viento, calla y enmudece, dice, se hace grande bonanza en el lago de Jerusalén. Y ahora, venid conmigo, ver la escena. Yo es que veo la Biblia en tres dimensiones, en 3D. Dice, y los apóstoles se miraron el uno al otro y se preguntaron diciendo, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Amén. Dice el texto literalmente, y cuando vieron que Jesús calmó el viento, mira, se me pone la piel de gallina, dice, los discípulos tuvieron gran miedo. Empieza el pasaje diciendo que los discípulos tuvieron miedo ¿a qué? A la tormenta. Cuando vieron a Jesús de pie, dice, tuvieron gran miedo de Jesús. ¿Quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Porque créeme, da más miedo Jesús de pie que la tormenta golpeada. Amén. Amén. Ver a Jesús de pie por ti, a los demonios les da miedo. Y noticia, tengo una noticia, la iglesia de Villena va a clamar con los apóstoles para que en este pueblo, en medio de tantos demonios, Jesús siga de pie, de pie, de pie. Y ahora dice que cuando llegan a la tierra de Gadara, se calma la tormenta. Dice, y vino a su encuentro un hombre que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Veis? Nadie le daba solución. Ay, los profetas no van, pero Jesús sí, porque Jesús visita a aquellas personas que tienen una necesidad profunda sin importarles el estatus social, el estatus cultural, a donde nadie se atreve a ir. Él va. Y ahora dice la Biblia que cuando llega allí, viene este endemoniado y se postra a sus pies.
Brutal. Mirad el misterio espiritual que hay detrás de esto. Y le dice el demonio a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hay otra versión que dice: ¿qué tienes contra mí, Jesús? En otras palabras, los demonios conocen su nombre. Y cuando me dices: ¿qué tienes conmigo?, era como que le estaba diciendo: ¿a qué has venido aquí? ¿A qué? Yo no voy a tu cielo a molestarte. ¿Por qué vienes tú a mi infierno a molestarme aquí? Si aquí yo acampo mis hachas. Si tengo a este poseído con miles de demonios durante tiempo, ¿por qué vienes tú aquí a molestarme? ¿Por qué? Y ahora dice la Biblia, hermanos míos, que le dicen así: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Los demonios conocían su nombre. Esto es un anticipo de una primicia que luego Pablo va a escribir en Filipenses, cuando dice: por lo cual Dios a Jesús le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, los demonios. Es decir, los demonios, cuando vieron a Jesús, se inclinaron y se postraron delante de él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Pero no se acaba ahí, sino que le dicen: Hijo del Dios Altísimo. Pregunto, ¿cómo sabían los demonios que eran hijos del Dios Altísimo? Porque te recuerdo que esos 6.000 demonios que estaban dentro de este hombre, antes de entrar dentro de ese hombre, eran ángeles buenos, ¿os acordáis? Y antes de rebelarse con Dios, veían a Cristo sentado en su trono y le hacían palmas y le adoraban y se inclinaban delante de él. Por eso, cuando vieron a Jesús revestido de humanidad llegar a la tierra de Gadara, se quedaron mirando un demonio a otro y dijeron: muchachos, todo el mundo a postrarse, porque este es el que estaba en el cielo cuando nosotros le adorábamos. ¿Qué tienes conmigo, hijos del Altísimo? ¿Qué le dicen más? Brutal esta palabra. Dice: y los demonios postrándose. Repite conmigo: postrándose. ¿Sabes lo que significa la palabra postrarse en griego? Es la palabra griega proskuneo. Significa, atención, recíbelo, besar la mano del amo. Amén. Amén. Cuando los demonios vieron a Jesús, dijeron: este es el amo. Todo el mundo arrodillado. Y se pusieron de rodillas delante de él. Hermanos, pego un salto y con esto termino. Le puse un título a este sermón que me ha llevado un par de días predicar en la iglesia donde el Señor me tiene. El título es este: Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Amén. Y en esta provincia que había cerdos, inmundicia. El título del sermón es este: Jesús, el Cordero que mató a los cerdos. Amén. Ven conmigo. Dice la Biblia literalmente que los demonios le rogaban a Jesús. ¿Habéis visto algún demonio orar? Pues noticia, aquí oraban. Le rogaban, postrados, besando la mano del amo, y le dicen: no nos mandes al abismo. Podría explicar, como lo expliqué los otros días en Ciudad Jardín, qué es el abismo y por qué los demonios le tienen tanto miedo al abismo, pero eso lo voy a saltar otro día, si quiere el Señor lo ministramos. Dice: no nos mandes al abismo. Y ahora los demonios le hacen una petición a Jesús: mándanos aquel hato de cerdos. ¿Saben lo que dice el Evangelio de Marcos? Que aquel hato de cerdos se componía de 2.000 cerdos. 2.000. Y Jesús, ante la petición de los demonios, yo alucino con la Biblia, hermanos, esto es que no se lo inventan igual Disney, esto es bíblico, supera la ciencia ficción, la realidad supera la ficción. Los demonios le piden a Jesús: envíanos aquel hato de cerdos. Y ahora le dice Jesús: y les da permiso. En otras palabras, Jesús les concedió una petición a los demonios. ¿Cómo es posible que a veces tú le pides y te dice que no? Y los demonios le piden y les dijo que sí. Pero noticia, tengo una noticia. La Biblia dice que cuando aquellos demonios salieron del cuerpo y se metieron en los cerdos no pudieron aguantar y se precipitaron por el mar y todos murieron. Jesús concedió la petición de los demonios porque tenía un plan B. ¿El plan cuál era? De un tiro mato 2 pájaros, libero al endemoniado y le cargo el negocio de los cerdos. Noticia, tengo una noticia. Cuando el Cordero llega a una provincia, no hay cerdo que se le resista. Y cuando hablo de cerdo, ¿a qué me refiero? A inmundicia, a la carne, al pecado, a todo aquello que no agrada a Dios.
Por eso cuando llegó, no solamente le dio solución al problema, libero al endemoniado, sino que voy a destruir el negocio de los cerdos. ¿Por qué? Porque aquellos cerdos, tú sabes, de 2000 cerdos, ¿cuántos jamones de pata negra salen ahora para la Navidad? ¿Cuántos kilos de panceta salen? ¿Cuántas chuletas, cuántas costillas de cerdo salen? Claro, ellos traficaban con los cerdos, pero la Biblia prohibía que se comiera cerdo. Pero ellos torcieron el mandamiento. Bueno, la Escritura dice que no podemos comer cerdo, eso para los judíos. Nosotros, y los gitanos, sí podemos comer la leche. La Escritura, decían los judíos, dice que no podemos comer cerdo, pero no nos dice que no podemos hacer negocio con ellos. Torcieron el mandamiento para ganar dinero con los cerdos. Y qué fácil es torcer los mandamientos de la palabra para permitirnos cosas que a Dios no le agradan. Es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo va, es que es una vez al año, es que, ¿por qué no? El Señor lo sabe todo. Ese es el problema, que el Señor lo sabe todo. Y ahora dice la Biblia que salieron los demonios de allí. ¿Cuántos demonios habían dentro del cuerpo de este hombre? 6.000. ¿Cuántos cerdos había? 2.000. Si habían 2.000 cerdos y habían 6.000 demonios, tocaban a 3 demonios por cerdo. Salieron 3 demonios a cada cerdo. Los cerdos no pudieron aguantar 3 demonios. Y aquel hombre con 6.000 demonios, dice, estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Hermanos, ¿qué capacidad tiene el ser humano para albergar el mal? A ver cómo te lo digo yo, recíbelo en mi corazón. No he venido aquí a ofender a nadie, pero quisiera predicar con libertad. Deja que te dé un consejo. No te fíes de ti. Eres más peligroso de lo que imaginas. Si el apóstol Pablo, que dice la Biblia que fue arrebatado al paraíso, ¿qué espiritualidad tendría que el Señor lo llevó al paraíso y lo devolvió otra vez al cuerpo? Bueno, ese hombre tan espiritual llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Isaías dice, vi al Señor en su trono, pero cuando lo vio dice, muerto soy hombre de labios inmundos. David, siendo el rey, el ungido de Israel, el que tocaba el arpa y aliviaba los tormentos de Saúl cuando estaba endemoniado, llegó a decir, en pecado me concibió mi madre. Y yo pregunto, si David con su unción reconoce su pecado, si Isaías con toda su espiritualidad de profeta reconoce su inmundicia, y si Pablo con toda su teología y doctrina reconoce sus miserias, ¿crees que tú y yo somos mejores que ellos? Te doy un consejo, no te fíes de ti. Dentro de ti hay una naturaleza carnal que, como no la aprendas a dominar con la oración y la palabra, como no la tengas mitigada, te come. Pero ¿qué te parece si en la iglesia de Villena nos levantamos con los apóstoles en aquella barca? Decimos, Jesús, levántate, porque perecemos. Termino con esto, hermanos. Termino con esto. Gadara es la tierra de aquellos que se acostumbraron a vivir sin solución. La familia de este joven decía, bueno, no tiene arreglo, Lolo. Lleva mucho tiempo endemoniado, dejarlo que viva en el cementerio. Es la tierra donde se llora mucho, pero nunca se recibe consuelo. No sé si tú te encuentras en la tierra de Gadara, donde posiblemente ves que para ti no hay solución. Pero me ha traído el Señor a decirte esta palabra. En las riberas opuestas, en los sitios más marginales, nadie se atreve a ir. Pero Jesús te ama tanto que cada mañana hay un amanecer para ti. Y cada primavera Él te envía flores. Así que descansa en el Señor, porque en mitad de la tormenta, si eres capaz de clamar, Jesús calma la tormenta y tarde o temprano llega a tu ribera para solucionarlo. Cierra tus ojos al Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y misericordia, que atiendes la necesidad de tu pueblo. Te doy gracias por haberme permitido estar aquí esta tarde. Gracias por el pastor, Señor, mi hermano Lolo, por el trabajo que está desempeñando aquí, se quiere usar para la gloria de tu nombre, dándole la visión espiritual y la fuerza necesaria para poder conducir a tu pueblo hacia tu presencia. Te ruego por los siervos que hay aquí, para que tú también los bendigas y colaboren con él, Dios mío, en tirar del carro de la iglesia. Te ruego por cada miembro, por cada familia.
familia, por cada matrimonio. Yo no sé qué tormentas se levantan en cada uno de mis hermanos y hermanas, pero tú sí las conoces. No hay tormenta que te se resista a ti, Señor. Te ruego en el nombre que es sobre todo nombre, que tú te levantes y que ante el clamor de tu pueblo hagas, Señor, que el viento se calle y que enmudezca y que le pongas un bozal a la tormenta. Gracias porque tú tienes tiempo para visitar las riberas opuestas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta es la palabrita que tenía para vosotros. Deseo que el Señor os haya hecho bien. Y deciros que llevo allí en Ciudad Jardín 11 meses, cerca de un añico ya. Cuando queráis, aquella en vuestra casa, os recibimos con los brazos abiertos. Así que Lolo, solo tienes que llamarme, no hace falta ni que me llamas y os venís con la iglesia cuando queráis en el nombre del Señor. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga.